sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que, como de costumbre, les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y, por supuesto, el derecho a la salud. Usted marca nuestras líneas telefónicas 331-2265, 331-2265, nos comenta cuál es su caso y nosotros vamos a responderle allí, en vivo y en directo, sin que tenga que desplazarse de su casa en busca del abogado, porque lo tiene allí, en la pantalla de su televisor. Llámenos y permítanos interactuar con usted en torno a los temas del derecho laboral, de la seguridad social, el comercial, el civil, el de familia, entre otros, porque aquí la respuesta se la damos al instante. Y vamos a lo que venimos. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Por allá está llorando el niño. A ver, mi señora, cuénteme. Sí, aló, buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señor? Bien, bien, sí, señor. Cuente su inquietud, ¿cuál es? ¿Y su nombre? El nombre es Jorge Luis Valdés. Don Jorge Luis Valdés, ¿de dónde nos llama? Estoy llamándolo de aquí de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, mi señor? Lo que pasa es que yo tengo una inquietud ya. Lo que pasa es que yo trabajé 10 años en el DAS. ¿Trabajó 10 años en dónde? En el DAS. Ah, trabajó 10 años en el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Cuénteme, mi señor. Sí, señor. Entonces yo, pues, sufrí un accidente dentro de las instalaciones del DAS en una toma que la guerrilla se tomó el puesto de Apartado Antioquia. Correcto. Sí. Entonces, por medio de eso, pues, yo quedé del brazo izquierdo, soy izquierdo, pues, me quedó que no me sirve para nada, ¿ya? Sí, señor. Y entonces yo, pues, a raíz de eso, pues, no puedo, digamos, como trabajar en empresa porque me rechazan por eso, ¿ya? Entonces yo quería preguntarle a ver si, como yo tengo 600 semanas más o menos cotizadas de pensión. Sí, señor. Si yo por medio de ese accidente o algo así, porque... O sea, no puedo reclamar las mesadas que tengo de pensión. ¿Qué edad tiene usted en este momento, mi señor? 55 años. 55 años. ¿Y en qué fondo de pensión está? Vea, estoy en estoy en Porvenir. Sí, señor. Estoy cuando existía Cajanal ya. Sí, señor. Cajanal le trasladó el bono pensional a Porvenir. No. Aún no.
Y estoy en el fondo, ese fondo, ¿cómo es que llama? Ese es en Colpensiones. Sí, señor. Casi todo, o sea, la mayoría las tengo en convención. ¿Usted no ha hecho... En el fondo, el Sí. porvenir no tengo sino un año. Un año en porvenir, perfecto. Sí. Y lo otro sí lo tengo en ese fondo ahí, bueno, que yo tengo los papeles por ahí abajo, porque yo fui al DAS en Bogotá y me entregaron toda la historia ya. Sí, señor. ¿Cuánto Toda la tiempo tiene en historia Cajanal de usted, la- mi señor? De la historia o sea, de lo que ellos me han pagado ya. ¿Cuánto tiempo tiene en Cajanal? No he mirado, no he mirado. Calculemos que sean los 12 años que estuvo en el DAS. ¿Cuánto tiempo tienen Colpensiones? Póngale por ahí, no, como 7 años, 8 años. 7 años en Colpensiones, un año en Porvenir y tiene aproximadamente que 12 años en Cajanal. No, lo que pasa es que yo después que me echaron del DAS yo no pude cotizar más. Correcto. ¿Ya? Por el X que yo, o sea, si ha trabajado, ha sido por ahí así, cosas como independiente, por lo que no ha podido trabajar en empresa, ya. Correcto. Sí. Usted cuando tuvo ese accidente laboral en apartado, trabajando para el DAS, ¿a usted no le calificaron el brazo con pérdida de capacidad laboral? Sí, sí, sí. A mí ¿Cuánto sí le dieron? o sea, lo que pasa es que con esa época me calificaron casi 40 puntos. 40 Pero yo no tenía como asesoría, ¿me entiende? Y yo no apelé ni nada de eso, no hice nada, no, o sea, no hice ya. Sí, señor. Después un abogado me dijo, pero usted, ¿por qué no apeló? Cuando usted apele, tienen que pagarle, eso lo habían pensionado. Correcto. Bueno, a usted le calificaron con un 40% de pérdida de capacidad laboral. ¿Esa calificación usted la tiene en su poder o recuerda la entidad que lo calificó para pedir copia del dictamen? Cajanal. Cajanal. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 95 más o menos. 1995 aproximadamente. Sí, más, sí. Bueno, vamos a la última preguntita, don Jorge Valdés. ¿Usted recibió algún tipo de indemnización de parte de su ARL por la pérdida de capacidad laboral? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Recibió algún tipo de indemnización por haber perdido capacidad laboral? O sea, sí, ¿cómo? O sea, no, como que está mala la señal. Le indico, Espera un momentico, le subo el volumen más. le pregunto más fácil, don Jorge Valdés. A usted lo califican con un 40% de pérdida de capacidad laboral señor. aproximadamente. Usted tiene una Sí, señor. ARL. La ARL es la que le asegura a usted el riesgo laboral. Ajá. Esa entidad, cuando a usted lo califican, ¿le pagó algún dinero por la pérdida de capacidad laboral? Ah, sí, señor, me dieron 3 millones de pesos. 3 millones de pesos en ese entonces. Correcto. Bueno, y finalmente su pregunta es, ¿tengo derecho a que me den ese dinero que tengo allí de aportes a esta edad? Es su pregunta, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿usted ya tiene asegurado de que va a vivir más adelante cuando la fuerza ya no le alcancen para el sustento diario? ¿Cómo? ¿Usted ya tiene proyectado de qué va a vivir cuando la fuerza no le alcance para obtener un sustento diario? No tiene definido eso todavía, ¿cierto? No, señor, no tengo definido. Venga, le digo, lo que pasa es que yo, cuando eso no tenía de pronto la experiencia ni nada que me asesorara, porque Sí. yo entré al DAS por algo, o sea, por una vaina como llaman eso, especial, por lo que yo fui como irresaltado ya. Correcto. Correcto. ¿Usted prestó servicio militar? No, o sea, no tenía la capacidad porque no tenía estudio para eso ya, para yo de pronto asesorarme con un abogado, de pronto qué tenía que hacer ya. Don Jorge, ¿usted prestó servicio militar? Servicio militar no, señor. Bueno, entonces vamos a responderle a don Jorge, podemos colgar el teléfono, habilitarlo para que otras personas se comuniquen con nosotros y vamos a irle orientando a don Jorge en el transcurso del programa qué sucede con su situación. Y la pregunta de fondo que él nos hace es, ¿puedo reclamar esas semanas que aparecen reportadas en Porvenir 1, Colpensiones 2 y Cajanal? Vamos a respondérsela, pero
vamos a colgar inicialmente la línea para que otras personas puedan consultarnos igualmente algún tipo de inquietud del derecho laboral, la seguridad social y demás áreas del derecho que a bien tengan consultarnos aquí. Aquí le orientamos conforme a lo que indica la ley. Pues bien, en el caso de don Jorge Valdés, le hacemos tantas preguntas porque hay que estar muy preciso en lo que ha pasado para así mismo dar una respuesta acorde. Cuando uno va al profesional, llámese el médico, el ingeniero, el arquitecto, cualquiera, el abogado, hay que dar una información detallada, precisa de lo que está pasando, para que así mismo sea el diagnóstico o el enrutamiento de la solución que está requiriendo la persona. Por eso le preguntamos a usted, ¿lo calificaron o no lo calificaron? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué está haciendo? Y la última pregunta que le hicimos es ¿de qué va a vivir? Porque ya usted nos dijo, tengo 55 almanaques y ya es hora de uno irse preocupando qué sucede, porque cada día que pasa, cada año que va pasando, pues hombre, las energías, las fuerzas no son las mismas y ya no puede usted pensar que va a seguir ganándose la vida limpiando turbinas de avión en pleno vuelo, porque ya las fuerzas no le alcanzan. Ya usted no se puede poner de pie en una hamaca de esas de cuadrito, de malla, porque ya no tiene la misma estabilidad. Por eso es importante saber qué hacer después de que uno comienza ya a quedarse sin opciones laborales. Vamos con televidente y retomamos con el amigo Jorge Valdés, televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, mi señor. ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde nos llama? Jacinto Ortiz. Don Jacinto Ortiz nos está Pampalinda, llamando del barrio Pampalinda. De Pampalinda, ahí vecino del barrio Cuarto de Legua. Jacinto. Sí, señor. Cuéntenos, don Jacinto. Doctor, una preguntita. Es que yo tengo un familiar que él tuvo un accidente laboral. Ya está calificado, lo indemnizaron, ahora tiene un problema de salud. También está calificado. Por todo tiene el 44% de pérdida en las dos calificaciones. Resulta que él pues como no me llegaba el sueldo, pues que sin transporte ni nada, entonces el güey, usted sabe que para uno retirar sus cesantías, uno va y compra los papeles allá en de los tinterillos, allá en la cuarta. Sí, entonces él fue y compró esos papeles y los metió para retirarse el retiro de las cesantías, entonces necesita saber que si eso es causal de despido. El hecho de haber engañado de pronto a la autoridad para retirar sus cesantías. Sí, señor, él fue y pagó allá, le dieron los papeles, como todo el mundo lo hace, ¿no? Porque usted que hoy en día no es, y hizo eso, entonces está asustado y él dice que eso le da para la causa de despido. Bueno, vamos a indicarle entonces a don Jacinto qué pasa. Él tiene el 44% de capacidad de pérdida de origen común, tiene el 30 y el 14 por origen laboral. Correcto, en total tiene un 43%, me dice usted, 44. 44, sí señor. Correcto. Y está apelando. Perfecto, está apelando y está en eso. Vamos entonces a resolverle inicialmente a don Jorge Valdés y ya retomamos con don Jacinto que nos llama desde el barrio Pampalinda. En el caso de don Jorge le decimos, para entrar de lleno con la respuesta a la pregunta, él no puede retirar en este momento los aportes que ha hecho al sistema pensional. Porque la norma dice que únicamente cuando cumpla los 62 años, siendo hombre él, y los 57 o los 57 años si es mujer, solo hasta ese momento puede hacer el retiro de los aportes que tiene en el sistema de seguridad social. Precisamente lo que busca la ley que es de que la persona espere hasta último momento. Cuando ya no tenga opciones de pensionarse, dice, bueno, ya cumplí los 62, no me alcanzan las semanas, cumplí los 57, no me alcanzan las semanas, o el capital, entonces voy a retirar los aportes que tengo, pero antes no se puede, salvo que la persona le hayan reconocido ya una pensión, en este caso de invalidez. Si a usted, don Jorge Valdés, le hubieran reconocido la pensión por invalidez, cuando le calificaron ese brazo que prácticamente lo perdió,
En ese evento usted podía haber retirado sus aportes, había reclamado, si está en Colpensiones, la indemnización sustitutiva de la pensión conforme al artículo 38 de la Ley 100. Si está en un fondo privado, había solicitado la devolución de saldos junto con los intereses y demás rendimientos. Artículo 66, artículo 66, devolución de saldos, artículo 37, indemnización sustitutiva. Eso dice la norma, únicamente cuando se ha cumplido la edad por parte del afiliado o, en su defecto, cuando la persona ha obtenido una pensión, en ese caso por invalidez. Como no tiene la pensión de invalidez, sino que alcanzaron a darle 40%, él no puede retirar esos aportes que tiene allá en los fondos de pensiones. Hay que seguir esperando. Pero también tiene una inquietud y recalca don Jorge Valdés que él no ha sido bien asesorado porque no ha tenido capacidad económica para buscar un abogado. Aquí no necesita tener capacidad económica para que el abogado le atienda, le oriente. Aquí basta con que usted esté ahí en su pantalla, atento a las orientaciones que damos y no requiere desplazarse a buscar abogados. Aquí directamente le damos la respuesta. Y la respuesta es esa. Ahora bien, el artículo 44 de la Ley 100, don Jorge Valdés, artículo 44 de la Ley 100, dice que el afectado con una calificación en cualquier momento puede solicitar una revisión a su estado de pérdida de capacidad laboral. Ojo, en cualquier momento puede solicitar una revisión a su estado de pérdida de capacidad laboral. No significa que si a mí me calificaron hace 4, 5, 10, 20 años con pérdida de capacidad laboral, como en este caso dice él, aproximadamente un 40%, no apeló, no tuvo orientación en ese momento, eso no refleja, no significa que usted más adelante no pueda solicitar que le revisen. Recordemos, hoy puede a usted valorarlo su EPS, puede valorarlo la administradora de fondos de pensiones, puede valorarlo la EPS, la ARL, Colpensiones, las aseguradoras y por supuesto la Junta Regional o la Junta Nacional según el caso. Si usted considera que tiene pérdida de capacidad laboral superior a lo que le dieron hace 4, 5, 20 años o más atrás, usted puede ir a la Junta Regional si quiere que se lo hagan de manera rápida, de manera diligente. Paga un salario mínimo legal mensual vigente, 828.116, y solicita que lo sometan a un examen de valoración de pérdida de capacidad laboral para poder resolver en parte su problema. Esto pues con el amigo Jorge Valdés. Y yo le decía, piense bien. ¿Por qué? Porque si usted retira ese dinero cuando cumpla los 62, usted tiene que estar pensando desde ahorita de qué va a vivir, porque tiene pérdida de capacidad laboral en un brazo. Usted ha manifestado, desde que trabajé en el DAS, no volví a encontrar un trabajo decente, formal, donde me pudieran afiliar al sistema de seguridad social y seguir cotizando semanas. Las personas esperan hasta último momento. Usted tiene 55 años, está a 7 años, ojo, está a 7 años de cumplir la edad mínima. Y esa edad mínima, que son 62 años en su caso, le va a exigir unas semanas. ¿Cuántas? Si está en un fondo privado, le va a exigir 1.150 semanas. 1.150 semanas. Si está en Colpensiones, le van a exigir 1.300 semanas. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja y desventaja? Que si usted está en el fondo privado, pues tiene que estar formalizado, es decir, tener un empleador para que le pague tarifa full EPS y le pague igualmente, por lo menos, administradora de fondos de pensiones. Entre los dos conceptos da cerca de 230.000 pesos. Se requiere estar trabajando para que el empleador le ayude con la parte de ley en torno a los aportes al sistema. Así lo establece la Ley 100. Pero, si usted no está trabajando, entonces usted debe acudir al Fondo de Solidaridad Pensional. En el Fondo de Solidaridad Pensional, que estos últimos gobiernos han agravado los requisitos para poder ser beneficiario de ese fondo, ¿qué le hace el fondo a usted? Hombre, va a oficiar como empleador. Entonces, si yo soy Jorge Valdés, tengo 55 años, aproximadamente 600, 700, 800 semanas,
aún me faltan cerca de 500, ¿qué es lo que yo hago? Me voy al Fondo de Solidaridad Pensional, porque ese es un dinero que los corruptos se están quedando con él y le ponen trabas y más trabas a los destinatarios de ese dinero. ¿Para qué? Para poder quedarse con ellos en cualquiera de los actos de corrupción que a menudo hacen con las entidades del Estado. Por eso aquí lo decimos a menudo a todos nuestros televidentes. Recuerden, artículo 25, ley 100.1993, indica que hay un fondo de solidaridad pensional donde todos los habitantes de este país que no tengan capacidad de pago para seguir aportando a pensión, es decir, aquellos trabajadores independientes, repito, trabajadores independientes, que tengan cierto número de semanas, que tengan cierta edad y no hayan conseguido trabajo para seguir aportando, entonces pueden acercarse, tocar puertas, Fondo de Solidaridad Pensional, vincularse, y allí el Estado oficia como empleador. Le va a dar cerca del 75% de lo que usted requiere para seguir aportando. Y de esta forma estructurar los dos requisitos. 1, la edad. 2, el número de semanas. No hay razón para que las personas dejen escapar esta oportunidad, pues, y opten por seguir cotizando y obtener una pensión. Don Jorge, usted con más razón, porque usted ya dice que en ninguna empresa le dan trabajo, con 55 añitos, uno presume que a los 50 está fuerte, pero como tiene una pérdida de capacidad laboral, producto de un accidente de trabajo, sería importante también verificar si lo que le pagaron a usted correspondía o no a la realidad, y busque ese dictamen. La entidad lo debe tener. Si no existe el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, pues someterse a una nueva valoración, a una nueva experticia. Pero vaya pensando usted, no en el momento, porque en el momento a usted le pueden decir, listo, le quedan 5 años, 7 años, tenga la plata. Los tomó, se los gastó en una semana y quedó igual. Por eso, la importancia de que todos tengan una rentica, ojalá vitalicia, una renta de por vida, que le permita a la persona estar recibiendo mes a mes su mesada, por lo menos para vivir. No tanto como rico, pero sí por lo menos tener un ingreso, tener una esperanza que le diga, hombre, con esto puedo alimentarme durante este tiempo. Esto pues para el amigo Jorge Valdés. Vamos con el amigo Jacinto, que nos llama de Pampalita. Este nombre de Jacinto, poco familiar, poco usual. Hoy ya nadie pone a su hijo con este nombre Jacinto. Es un nombre simpático y es mejor llamarse Jacinto que llamarse Pablo Escobar o cualquier otro nombre de delincuentes, como hay tantos hoy en la política especialmente. Por eso, don Jacinto nos dice qué sucede con un familiar que, estando aforado con pérdida de capacidad laboral de un 44% y estando pendiente de desatar un recurso de alzada que se ha invocado ante la entidad jerárquicamente superior, presumimos que este debe ser ante la Junta Regional o Nacional, porque ya lo valoraron en la EPS o ARL según el caso, y está pendiente de un recurso de alzada. Él nos dice, pidió mi familiar las cesantías. ¿Cuáles cesantías? Recuerden, artículo 249, Código Sustantivo del Trabajo. Cesantías. Todo empleador está en la obligación de reconocer y pagar a sus trabajadores lo que llamamos el auxilio de cesantías. Y el auxilio de cesantías consiste en reconocerle un mes de salario por cada año de servicios o proporcionalmente por fracción de año. Pues bien, esas cesantías, que dice viene de trabajador cesante, se deben depositar mes a mes, porque así lo determinó la Ley 50 del año de 1990. Esta ley dijo, ojo, a partir del 1 de enero del 91, todo nuevo trabajador que se vincule a la entidad, a una empresa, las cesantías ya no se van a acumular como sucedía antes de la Ley 50. Dijo, no se van a acumular. ¿Qué se van a hacer con esas cesantías? Pues bien, se van a depositar en unos fondos que aparecieron para esa época, los fondos de cesantías. El objeto de los fondos de cesantías es darle una mayor garantía al trabajador, porque esas cesantías
como estaban concebidas antes su pago, permitiéndole al empleador que las acumulara durante un año, 5, 10, 20, 30, 50 años, y cuando ya el trabajador terminara su relación laboral le decía, bueno, hay que pagar las cesantías. Era una cuestión bastante riesgosa, porque muchos empleadores, después de tanto tiempo, a lo mejor no existían, y entonces el trabajador perdía esa opción de alguna manera, porque el Estado dice que es garante, el Estado se oferta como garantista, pero en la práctica eso no es cierto. Y si no, preguntemos la cantidad de derechos que en Colombia se violan y que el Estado está en incapacidad de garantizar. El más sagrado, el de la vida, el más elemental, el de la vida, el de la libertad, el de la integridad física, el de la salud, el del trabajo. El Estado garantiza pocos derechos. Lo único que se tiene garantizado con los funcionarios del Estado es poder apoderarse de los recursos públicos que todos tributamos. Eso sí está garantizado. Que se lo van a apoderar, eso sí está garantizado. El resto, no. Por eso, cuando se dice crecen los fondos de cesantías, entonces le dicen al empleador, ojo, vamos a incorporar 2 sistemas más. Teníamos uno que era liquidación durante todo el tiempo laborado y cancelándose a la terminación de la relación laboral, en 1 año, en 20 años, 30 años, 50 años. La ley 50 dice, ojo, creemos 2 sistemas más. 1, liquidación anual y definitiva, con destino a los fondos de cesantías y la figura del salario integral. Hoy en día entonces tenemos 3 modalidades. Una, los trabajadores que estaban vinculados antes del 1 de enero del 90 pueden seguirse acogiendo a su sistema con el que iniciaron su relación laboral. Los trabajadores que se vincularon a trabajar a partir del 1 de enero del 91, se les dijo, listo, ¿a qué fondo se los consignamos, se los depositamos? Escójalo. Y la persona hoy en día escoge el fondo de pensiones, el empleador liquida lo que haya trabajado en el año inmediatamente anterior, es decir, a más tardar deben liquidarse las cesantías 31 de diciembre. Se liquidan, ojo, 31 de diciembre. Y se deben depositarse a más tardar 14, o antes del 14 dice la norma, de febrero, antes del 14 de febrero, allí en el fondo de cesantía que la persona ha escogido. En este caso entonces, el mismo Código Sustantivo Laboral establece los procedimientos mediante los cuales un trabajador debe retirar esas cesantías y le dice, las cesantías, si usted mantiene su relación laboral, solamente puede retirarlas en 2 eventos. 1, para comprar vivienda o reparar, vivienda. 2, cuando se requieran pagar estudios para usted o para su familia. En esos 2 eventos se puede retirar la cesantía. Antes no. Las cesantías usted no las puede retirar para irse a Qatar, para irse a Dubái. Las cesantías no las puede retirar para comprarse un carro último modelo. Las cesantías no las puede usted adquirir para irse de parranda. No, tienen 3 casos específicos o 2 casos específicos, compra o reparación de vivienda, y el 2 es por estudios. Y la ley establece unos procedimientos sobre cómo retirarse la cesantía. Pues bien, esa solicitud se debe presentar o elevar ante el inspector del trabajo, y el inspector del trabajo recibe la misma de parte de ese trabajador que previamente debe haberle notificado al empleador. Así procede el sistema, cómo se entregan las cesantías. Entonces, lo que dice el amigo de don Jacinto es de que todo el mundo hoy en día retira las cesantías y argumenta cosas. Sí, eso puede ser cierto. Engañan al empleador, engañan al Ministerio del Trabajo o al inspector del trabajo diciendo voy a comprar, voy a reparar, pero realmente ni compran ni hacen mejora en los inmuebles, ni pagan estudios, y al final se quedan con las cesantías y la utilizan en otras cosas completamente distintas. Entonces la pregunta, en resumen, que los hace el amigo Jacinto, que nos llama desde Pampa Linda, es ¿qué sucede si como trabajador he engañado a mi empleador diciéndole que voy a comprar vivienda, diciéndole que voy a reparar vivienda, o diciéndole que voy a pagar un recibo de matrícula propia o el hijo o la señora, entre otros? Entonces
la pregunta es, a pesar de estar aforado con estabilidad laboral reforzada, ¿puede hacerse? Pues nosotros le decimos aquí, ojo, mi señor, las justas causas para despedir a un trabajador están ceñidas, artículo 62, 63, Código Sustantivo Laboral. Repito, artículo 62, 63, Código Sustantivo Laboral. Ustedes no pueden salirse de ese marco. Y lo que no está en ese marco no existe. Sin embargo, ahí estamos seguros que dentro de esas causales no hay ninguna que diga si el trabajador retira las cesantías. No obstante, la misma ley desde 1853 establece que cuando no haya una norma específica para el caso que se está estudiando, se puede aplicar una norma parecida, similar o igual a otros casos. Entonces, en este evento, si bien es cierto no es una causal de despido que se retiren las cesantías, sí lo es el engaño o el fraude que se está haciendo, porque en este caso estamos hablando de una falsedad documental, si se quiere falsedad procesal o bueno, administrativa, porque no es un juez sino un funcionario que está haciendo un trámite para que se paguen unas cesantías. Entonces en ese caso puede tipificarse, puede configurarse el delito de falsedad documental. Dirán, ¿por qué falsedad documental? Claro, porque el señor Jacinto, para poder obtener las cesantías, puede hablar con un amigo y decirle, mira, firmemos un contrato donde me vas a reparar la casa o firmemos un contrato donde me vas a vender, y con eso yo logro que el inspector del trabajo me entregue las cesantías. Todo a lo mejor puede tener una justificación. Quizás todo tiene una justificación. Y decir, es que estoy muy alcanzado, necesitaba la plata y no pude, entonces por eso me vi expuesto, me vi abocado a tener que valerme de un amigo para que ese amigo fingiera venderme o repararme un inmueble, y con eso entonces acaba la plática. Y la pregunta es, ¿los papeles, los documentos que se aportan para ese trámite son reales o son apócrifos? Entonces uno dice, no son reales. Si no son reales, hay un engaño frente al empleador y hay un engaño también frente a la autoridad administrativa, como lo es un inspector del trabajo. Luego, puede eso generar una causal de despido, puede generar. Sin embargo, la ventaja que tiene don Jacinto en este caso es que el empleador no puede perder la cabeza, que la pierda un fósforo porque está siendo quemado, pero el empleador no puede perder la cabeza y debe actuar con toda la cordura, no ir a decirle, se va porque usted me engañó, cometió este delito, no. Recuerde que el trabajador está forado con estabilidad laboral. ¿Por qué razón? Porque se encuentra en situación de debilidad manifiesta, está debidamente calificado con un 40 o más de pérdida de capacidad laboral, 44% para ser más concreto. Si esa persona, ya vamos a ir con televidente en línea, si esa persona engañó a un juez, engañó a un funcionario administrativo, engañó al empleador, hombre, lo más sencillo es iniciar el proceso de levantamiento de fuero por parte del empleador. Y es el inspector quien le dice al empleador, levántele el fuero, estamos facultados, hay que levantárselo y proceder con el despido. Eso pues para que quede claro. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo me le va? Bien, gracias, ¿cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias, para felicitarlo por su programa. Bueno, mi señor, muchas gracias a ustedes, son la razón de ser del mismo. Sí, es que tengo una inquietud, y mirando ayer un programa de televisión en Teleantioquia sobre pensiones, los abogados decían tener información de primera mano que la Corte Constitucional había abolido ya los incrementos pensionales. Entonces yo quería saber si usted tiene algún conocimiento sobre el caso, ¿no? Sí, porque señor. yo no lo he podido cobrar por la cuestión de que mi esposa está trabajando, pero está a puertas de perder el empleo. Entonces, ¿qué pasaría con quienes ya habíamos adquirido ese derecho? ¿Quiere eso decir que entonces ya no podemos pensar en incremento? ¿Usted en este momentico no ha sido beneficiado con ese incremento pensional? No, porque no lo he podido reclamar por lo que la señora está trabajando, pero ella está a puertas de perder el empleo. Correcto. Y su preocupación es que si es cierto o no que la Corte haya determinado Sí. no valer más el cobro de incrementos.
Sí, eso dijeron los abogados ayer, que tenían disque información de primera mano directamente de la Corte Constitucional, porque ellos que tienen una relación allá que mantienen al día, pues, Perfecto. con el informe. Perfecto. Yo quería saber si usted tiene algún conocimiento sobre el caso. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Jairo Marín, Don Jairo Marín, que nos está llamando de Cali. de Cali, sí. Bueno, mi señor, vamos entonces a responderle a Jairo Marín, porque es una inquietud que ya habían manifestado con anterioridad otras personas aquí en torno a ese incremento. Vamos entonces a colgar la línea, don Jairo Marín, 331-2265, 331-2265. La pregunta es, ¿han desaparecido o no los incrementos pensionales? Pues bien, es posible que la Corte Constitucional revoque sus propias sentencias, eso es normal. De hecho, surgen en muchos casos las sentencias unificatorias de criterio. Es posible que haya una mala interpretación, pero pocas veces la Corte Constitucional concede un derecho y más adelante lo revoca, pocas veces. Antes, por el contrario, recordemos que estamos hablando de la Corte Constitucional, que es por excelencia el organismo de cierre, es el juez plural más importante de todos los que conocen conducta de los particulares o de las entidades. Esto para indicar, pues, que conforme al artículo 241 de la Constitución Política, a ella se le endilga toda esa función que debe tener en torno a lo que es la Constitución Política, ese control, porque ese artículo dice textualmente que a la Corte Constitucional se le confía la guarda e integridad de la Constitución. Y en esos precisos términos hay una serie de funciones que están determinadas en el artículo 241 de la Constitución Política. Luego, dice uno, y es de extrañar que la Corte Constitucional, por excelencia, por naturaleza defensora de los derechos fundamentales, vaya a desconocer un derecho que ha estado allí permanentemente. Pero eso es posible, eso no quiere decir que no pueda ser posible. ¿Por qué razón? Porque recordemos que también son humanos y recordemos que los magistrados de las altas cortes y casi todas las cortes también inciden, los políticos, en su elección. Ellos inciden en sus elecciones. Los incrementos pensionales, artículo 21, decreto 758 del año de 1990. Ojo, artículo 21, decreto 758 del año de 1990. Se consagró allí para que los incrementos pensionales, porque son conscientes que una pensión nunca es igual al salario que recibía la persona como trabajador activo. Luego, si yo estoy trabajando y devengo 1 millón, 2 millones de pesos, a esos 2 millones de pesos tengo que sumarle una cantidad de arandelas. Es posible que si devengo hasta 2 salarios mínimos legales mensuales me paguen auxilio de transporte, entonces le sumo 97.032 pesos. Es posible que ahí me paguen cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, prima, me paguen igualmente dotación y demás elementos, me hagan aporte al sistema de seguridad social en salud, me ayudan con un 8.5, en pensiones me ayudan con un 12, entre otras cosas, todas las arandelas que yo puedo tener como trabajador activo. Luego, esos 2 millones de pesos que yo recibía como salario fijo mensual se pueden elevar a 2,5 a 3 millones de pesos y hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué hizo el legislador en el año de 1990? Observó que los fondos de pensiones siempre van a robarle ¿a quién? A los afiliados. Y es una pregunta que siempre me he hecho. Y ustedes dirán, ¿por qué digo crudamente, siendo abogado, digo en estas cámaras que los fondos de pensiones le roban a sus afiliados? Porque nunca he podido entender por qué si yo aporto al fondo de pensiones el 100% de lo que devengo, ¿por qué razón me van a reconocer únicamente hoy un 80% de lo que yo he aportado? Allí hay un error y hay un matrimonio, siempre diré, diabólico entre los políticos y los legisladores, pero algunos legisladores, no todos. Entonces,
Si hoy usted tiene derecho al incremento pensional, es porque el decreto 758 consideró que lo que se recibía por concepto de pensión era muy inferior a lo que se le reconocían a usted por concepto de salario. Entonces, para nivelar un poco, para compensar un poco, se dijo, si usted es pensionado o pensionada y tiene cónyuge, compañera o compañero a cargo, entonces reclame un incremento del 14%. Pero si usted, además de cónyuge, compañera o compañero permanente, usted tiene hijo en edad escolar, le vamos a reconocer un 7% por cada hijo en edad escolar. Eso es maravilloso, porque le están diciendo a usted, hasta por 4 hijos, le reconozco un 7%, es un 28%. Y le reconozco adicionalmente por la cónyuge, compañera o compañero permanente, un 14%, eso puede llegar hasta un 42% más. Luego, en el pasado, cuando uno se pensionaba, podía recibir incluso más de lo que estaba recibiendo como trabajador. Hoy en día es imposible legalmente que una persona reciba más como pensionado que como trabajador activo, porque todos estos gobiernos recientes han ido acabando poco a poco con esa opción de que el trabajador, ya gozando en la plenitud de sus años de una pensión, pudiera tener una vida digna. ¿Y cómo se lo han ido quitando? Con todas las normas que se han aprobado. Luego, no es de extrañar que los incrementos puedan desaparecer con jurisprudencia. Sin embargo, para tranquilidad del amigo Jairo Marín, no he escuchado, no conozco la sentencia, y ya vamos a ver con televidente en línea, no conozco esa sentencia de la Corte que diga que los incrementos han desaparecido. ¿Por qué? Porque la misma Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, miles de sentencias han indicado que los incrementos pensionales se mantienen y que se le reconocen a quienes, solamente a aquellos que se han pensionado bajo el régimen de transición. Y la transición en Colombia solamente desde el punto de vista pensional opera para pensión de vejez, no opera para pensión de invalidez y menos para pensión de sobreviviente. Luego, si usted ya está pensionado por vejez y tiene una cónyuge a cargo y usted no le han reconocido el incremento porque en este momentico su esposa está trabajando y tiene ingresos, no, a usted no le pueden tumbar los derechos así de cuajo porque está allí. Tienen que esperar que fallezcan todos los últimos pensionados con transición para poder decir se acabó el incremento pensional. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mi doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. Le habla José Restrepo de Jamundillo. Ahora, días pasados, lo llamé acerca del caso que se está refiriendo, sino que yo escuché así a última hora, no alcancé a percibir bien qué sentencia era, y entonces ya la tengo la sentencia. Dice sentencia 140 del 28 de marzo del 2019, que es referencia al incremento que está hablando, al incremento pensional. Sí, señor. Dicen que ya los van a desaparecer, así sea que los que tengan ley de transición y que tengan algún problema y que esté en proceso la pensión, y entonces que los van a desaparecer, no sé qué será. Bueno, muchas gracias, don José Restrepo, que nos llama desde Jamundí a indicarnos, y por el aporte que nos hace aquí de la C140 del 28 de marzo del 2019. No hemos tenido la oportunidad de leer la sentencia, pero presumimos y reiteramos lo que estábamos diciendo algunos momentos, conforme a lo que son los derechos adquiridos. Es posible que aún existan personas que no se hayan pensionado bajo el régimen de transición. Sin embargo, no puede una norma a última hora decir que le va a desconocer el incremento pensional, así sea una sentencia de la Corte Constitucional, que le va a desconocer los incrementos a aquellas personas, ojo, que estén allí con ese derecho y que no lo hayan reclamado. ¿Por qué? Porque si le reconocieron a unas personas conforme al decreto 758 tales incrementos, no pueden dejar a otras. ¿Por qué? Porque estarían violando el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la misma Constitución.
es posible que existan sentencias. Y decía yo, los magistrados también son humanos y le deben favores ¿a quiénes? A quienes los eligen. ¿Y quiénes los eligen? ¿El pueblo? No, a los magistrados los eligen los políticos. Y si lo eligen los políticos, es posible que deban algunos favores, no directamente para ellos, pero sí para sus gobiernos. Entonces, como tal, es posible que se expían esas normas. Sin embargo, la pelea hay que darla, don José Restrepo. La pelea hay que darla, amigo Jairo Marín. Si usted tiene en este momentico pensión reconocida con transición, en nuestra oficina aún estamos tramitando tales derechos y se está reconociendo mediante sentencia de los jueces, que posteriormente es confirmada por el tribunal. Así que el que tenga un pensión por transición y no haya reclamado incrementos, hay que hacerlo. Y vamos a mirar qué sucede si la misma Corte entra a contradecirse con la jurisprudencia que ya ha emitido. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó. La invitación es para mañana en punto de las 3, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. Para todos ustedes, un abrazo muy especial, un Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.